Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos. Es un inmenso gusto reencontrarnos como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional. Está comenzando 3356. Jorge Luis Borges cuenta que en 1914, siendo un adolescente, viajó a Suiza. Motivos familiares, la salud ocular de su padre obligó a que tuvieran que emigrar hacia aquel país. Cuando llegaron a Suiza, como buenos sudamericanos, lo primero que preguntaron fue ¿quién es el presidente de la Confederación Helvética? Quienes recibieron la pregunta, dice el propio Borges, lo miraron con cierto sentimiento de extrañeza, no entendían la pregunta, no sabían quién era el presidente de las confederaciones helvéticas. Esto, mucho tiempo adelante, es visualizado por Jorge Luis Borges como algo positivo. Él decía, esto es un síntoma de madurez, un Estado, un país que desconoce a sus gobernantes porque en definitiva el Estado es invisible, funciona como debe funcionar y los ciudadanos no se ocupan de esas cuestiones. Ustedes saben, Jorge Luis Borges era un liberal a ultranza, un detractor del Estado y miraba con muchísima desconfianza a los actores políticos. Decía, sería muy bueno para una sociedad que los actores políticos no fueran notorios. Esta noche vamos a hablar con tres actores políticos que ingresan a esta actividad en los últimos tiempos. Una periodista, un historiador, una trabajadora de las cuestiones sociales nos van a acompañar esta noche aquí en Televisión Nacional. Veremos si efectivamente Borges tiene o no razón, Jorge Luis Borges, porque otro Borges será nuestro invitado de esta noche. Vamos a ver un informe con el que presentamos este programa de hoy. Mónica Botero es periodista. Trabajó en el diario El Día y en el semanario Brecha. Fue reportera de la agencia cubana Prensa Latina. Dirigió la revista Galería del semanario Búsqueda. Desde septiembre del 2017 integra el elenco del programa Todas las Voces, emitido por Montecarlo TV, ocupando el cargo de panelista. Colaboró con el libro Mujeres Uruguayas, que contiene biografías de uruguayas destacadas en varios ámbitos. Escribió sobre Petrona Viera. En febrero de 2019 se adhirió al Partido Independiente. En junio, de cara a las elecciones internas, se inició como dirigente política y en julio fue designada como candidata a vicepresidenta. Leonardo Borges tiene 38 años. Es profesor de historia, historiador y escritor uruguayo. Se especializa en historia uruguaya y artiguismo. Ha trabajado como periodista y columnista en medios gráficos, radios y portales web, como panelista y columnista en televisión. Se destaca como escritor por su experiencia publicando libros, artículos y suplementos, y colaborando con otros autores. Se desempeñó como asesor del ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, y hoy decidió integrarse activamente a la vida política con el sector UNIR que lidera Fernando Amado, y que se presentará en las próximas elecciones en acuerdo con el Frente Amplio. Borges encabezará la lista de diputados en el departamento de Canelones. Sirley Medina es conocida como Pelusa. Tiene 62 años y vivió 43 de ellos en el asentamiento Isla de Gaspar. Durante 25 años, Sirley realizó trabajo social junto a la Fundación Wiener y presidió la Comisión de Madres y Abuelas de Asentamientos de Barrios del Norte creada en 2012. Con su fuerza logró que aumentara notoriamente la alfabetización del barrio, que sus vecinos no comieran directamente de los carros de la basura. Ayudó a las mujeres del barrio a emplearse como domésticas. Pelusa se transformó en referente barrial del asentamiento. Lideró el proceso de realojo de las más de 255 familias y decidió que se quedaría allí hasta ver que se fuera el último vecino. Hoy, luego de lograr el realojo de todas las familias, Sirley Medina eligió transitar el camino de la política con la idea de llevar al Parlamento la voz de los humildes. Hoy, en 3356, conversamos con tres nobles actores políticos acerca de los movimientos por los que decidieron transitar este camino y sobre sus expectativas de cara a la campaña electoral.
Cuando preparábamos este programa pensé mucho en eso que les contaba antes de Jorge Luis Borges. Borges se sentía un discípulo del pensador inglés Herbert Spencer. Tenían una desconfianza brutal hacia los actores políticos. Pensaban cosas horribles que después les voy a contar. De alguna manera, yo tiendo a creer que a veces es bueno que la política, que es un asunto extremadamente importante, no quede solamente en manos de los políticos. Es por eso que hoy vamos a conocer a quienes nos invitan, nos acompañan esta noche aquí en 3356. Hacemos una pausa, ya venimos con Mónica Botero, con Shirley Pelusa Medina y con Leonardo Borges. Les decía que les iba a contar algunas de las cosas tremendas que Jorge Luis Borges pensaba de los políticos. Pero ahora dudo, porque no sé si los voy a asustar a los invitados de esta noche, que empiezo saludándolos. Mónica Botero, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Shirley Pelusa Medina, ¿cómo estás, Pelusa? Muy bien, gracias a Dios. Y Leo Borges, gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Antes de esto, ¿qué fue lo que definitivamente los sedujo o los empujó a dar el paso de participar de la vida política de manera activa? Uno siempre participa de una manera u otra, pero bueno, ponerse enfrente, participar de una colectividad política, ser candidatos, son desafíos distintos, no tienen nada que ver con lo que cada uno de ustedes podía hacer en la militancia, en esa micromilitancia que uno tiene de repente en distintos espacios. ¿Qué los llevó a decir, bueno, listo, hay que dar el paso? Bueno, en mi caso podría decir que son tres puntitos, ¿viste? Como cuando te ponen pase el siguiente, sí, pase el sí. siguiente. Pablo Mieres, si una cosa pasa, pase al siguiente. Pablo Mieres, que me llamó y me preguntó un día, después que salí de búsqueda, si nunca había pensado dedicarme a la política, cosa que no había pensado, pero ni cercanamente. Dos, la situación del país, que después puedo profundizar, la situación sobre la credibilidad de la democracia en el país. Y tercero, creo que hoy puedo ser mucho más útil como política que como periodista. ¿Pelusa? ¿Vos has estado en el trabajo ahí en el territorio desde hace tanto tiempo? Exactamente, 43 años viviendo en el asentamiento Isla de Gaspar. Y bueno, trabajé para que los vecinos tuvieran una mejor calidad de vida. Mi incursión en la política, después de ese realojo de 256 familias que empezaron a vivir dignamente, pensé que, bueno, incursionándome en la política podía escuchar a los que no son escuchados. Tratar de tomar decisiones que demoran un montón en la burocracia hoy. Políticamente son estudiantes o son herederos de los políticos, pero Juan Pueblo no está presente en el Parlamento. Me parece que es una manera de llevar y convivir y crear una convivencia mejor con el ciudadano el día a día. Leo. En mi caso son dos razones que van como encadenadas una con otra. La primera, creo que estamos en un momento bastante complejo, en un cruce de caminos entre el progresismo y el freno, ¿tá? Y creo que creí necesario ponerme los pantalones cortos y salir a la cancha, porque es un momento complejo, ponerle el pecho. Y por otro lado, estar con Fernando... Estoy de acuerdo con Mónica. Hay algo que coincide... Por diferentes razones. Entre el progresismo y el freno, no, en eso no pero estamos quiero de acuerdo. decir, hay algo que los dos visualizan como que es un momento clave. Para un lado o para el otro. En este caso, para mí es de alguna manera un freno que viene a ponerle un stop al progresismo. Y por otro lado también Fernando Amado, que me hace este convite porque a mí de alguna manera estar con el impulso progresista me da la libertad de poder criticar lo que yo critiqué desde el primer día, que me parece que está mal, que hay que cambiarlo. Lo que sí apoyo es el progresismo y justamente el instrumento, el gobierno progresista y de alguna manera ese impulso que hay que mejorarlo, pero creo que es el camino adecuado. Entonces, de alguna manera, estar por fuera, decir, bueno, yo estoy por fuera en este sentido y puedo criticar y marcar lo que creo que está mal, ya sea educación, seguridad, vivienda. Decías vos, Mónica, el descreimiento del sistema político.
Borges va mucho más allá. Dice, creo que ningún político puede ser una persona sincera, porque está buscando siempre lectores y dice lo que esperan que diga. En el caso de un discurso político, el orador es una especie de espejo o eco de lo que los demás piensan. Dice más adelante, han contraído el hábito de mentir, el hábito de sonreír, el hábito de sobornar, el hábito de quedar bien con todo el mundo, el hábito de la popularidad, dice Jorge Luis Borges. Obviamente, calculo que no es en este mismo sentido tu preocupación, pero el sistema político ciertamente en los últimos años ha ido bajando en el nivel de la consideración de los ciudadanos, ¿no? Mira, hay varias cosas. Borges siempre desafía intelectualmente a las personas y yo soy una gran admiradora de su literatura. Ahora, no podemos decir que Borges haya sido precisamente un gran fanático de la democracia. Era poco fanático del Estado, ¿no? Sí, y de la política. Estuvo muy cómodo cuando la dictadura en Argentina, no tuvo ningún problema, o sea que lo que él dice de los políticos, bueno. También es una persona que viene de la aristocracia, que se dedicó a la literatura y a pensar y a escribir, donde fue un enorme talento. Una persona que tuvo, es verdad que lo mandaron a ser inspector de huevos en el peronismo, aquella cosa que es toda parte de la leyenda de Borges, con el peronismo. Pero también es verdad que era una persona que siempre tuvo un respaldo familiar, que si se quedaba sin trabajo no se iba a quedar sin comer. Entonces, bueno, le fue y le vino, podía ser un anarco porque podía, ¿no? Entonces, porque no le iba la vida en eso. Entonces, hay que relativizarlo también desde ese punto de vista. En cuanto a lo que él dice de los políticos, yo creo que ese es un muy buen retrato de los malos políticos y de los malos políticos latinoamericanos y de los malos políticos quizá de su país, donde realmente la trayectoria de la clase política en general, no importa si peronistas, no peronistas, canos, no ha sido lo más ejemplar del mundo. Entonces, hay que coincidir con Borges en que eso es así. Ahora, me parece peligroso sumarnos a esa de son todos iguales, todos se tienen que ir. No, yo creo que hay personas muy honestas, que la política es una tarea de servicio público que es muy noble y que tenemos que recordarle sobre todo a los más jóvenes. La democracia es el mejor sistema que podemos tener, no tengan ninguna duda. No es perfecto, tiene 1000 defectos, pero es el mejor que podemos tener. Y vivimos en una de las, creo que 17 democracias plenas del mundo y que además son la minoría. Lamentablemente la inmensa mayoría de la población del mundo vive bajo regímenes autoritarios o semiautoritarios. Entonces lo de los políticos tal cosa, que además queda tan bien pegarles porque está todo bien, es políticamente correcto, a todo el mundo le cae simpático. Vamos a pensar también que eso hay que relativizarlo y sobre todo remangarnos y ponernos nosotros a cambiar la política o a dignificarla si pensamos que no es tan digna. Vos decías, Pelusa, que de alguna manera sentías que hay cierto alejamiento del sistema político, de los políticos, de la gente que está en el territorio, que está todos los días en dificultades. Exacto. Y decías, bueno, que vamos a hacer al revés, que no vengan ellos a nosotros, vamos nosotros a ellos. Ese es un poco lo que vos ves. Exacto. ¿Está lejos el sistema político de los que tienen problemas, de los que más sufren? Sí, están lejos. Fíjate tú que yo durante 43 años, o sea, de vuelta a la democracia, 33 años luchando para esto, hice con todos los políticos, o sea, todos los partidos políticos estuvieron, nunca me escucharon, no entendía lo que nosotros necesitábamos. No entendían que habían cosas prioritarias que había que hacerlo. Después de tantos años, o sea, desde el 85, recién en el 2005, alguien nos escuchó. Y cuando decís no entendía, a mí, digamos, nos tiene que interpelar eso, ¿no? ¿Cómo que el sistema político no entiende que haya gente que viva en condiciones como las que vivían estas entre poblaciones? El barro, en aguas servidas, que se inundaba, se te llueve en las casas, que no había para comer, que los chicos no concurrían a la escuela. Habían un montón de cosas que, a ver, tú ibas, pedías y tengo pruebas porque tengo una caja llena de expedientes desde el 85 hasta 2018, y bueno, y vamos a verlo y lo vamos a visitar, pero sí iban cuando necesitaban nuestros votos. Ahí existíamos.
y era parte de que promesas y que no se cumplían. Y eso duele. El sistema político tiene que mirar con más atención esto, ¿no? Y mirarse hacia adentro y cuestionar estas prácticas que son habituales. Hoy los políticos están en ese momento en el cual van a ir a golpear las puertas de los asentamientos, o de los ranchos más humildes, o a ir a una cena de $1.500 el ticket, es decir, y después... Pero hay que tener cuidado, porque Dolina decía decía, si usted cree que todos los políticos son iguales, el problema es suyo, no de los políticos. Y claro, Borges lo que tiene es que también decía una cosa maravillosa que le decía, es como los ignorantes dicen que todos los libros también son iguales, ¿no? Claro, sí, por eso. Porque Borges lo que tenía es que era un facho seductor. Sí, obvio. Muy seductor. Porque escribía muy bien, obviamente. Talento hay que tener cuidado ilimitado con eso. Porque yo estoy de acuerdo con Mónica, si uno mira la historia política del Uruguay, uno puede encontrar un salto de calidad con respecto a la historia política del resto de los países de Latinoamérica, con algunas excepciones. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Pero lo que dice Pelusa para mí es interesante. Si hubo cierto divorcio entre las clases más bajas y, de alguna manera, no las clases más bajas, porque recordemos, por ejemplo, el pachequismo, se hacía eco de entregar unas chapas, unos bloques. No, estamos hablando de problemas, soluciones estructurales a problemas estructurales. Claro. No una chapa y después vengo dentro de 5 años. Y yo creo que de alguna manera, en estos 15 años, por lo que interpreto, ha habido, ¿no? una respuesta. Exacto. ¿No? Falta mucho por hacer, pero de alguna manera se ha comenzado el camino. Creo que va por ahí, ¿no? Vos sabés que yo creo, de todas maneras, que a veces cuando le pedimos mucho a los políticos, creo que les pedimos demasiado. Les podemos demasiado en el sentido de que tampoco son personas tan brillantes y tan superpoderosas como para poder resolver los problemas. Claro, el tema es que cuando te van a pedir el voto te quieren convencer de que sí lo son, ¿no? Ahí está el tema. Pero yo creo también en la acción de la sociedad civil. Esto que hizo Pelusa seguramente se resolvió porque estaba ella resolviéndolo. No creo que necesariamente haya sido porque determinado gobierno, más allá de que tú decís que no te daban corte, puede ser que hubiera más sensibilidad en determinado momento. Pero yo creo, porque si entendemos que casi el 10% de la población hoy está viviendo en asentamientos, quiere decir que el tema no es que se resolvió, sino que hubo un motor humano, una persona que lideró a un grupo de otras personas que fue capaz de sacar adelante esa situación. Y a mí eso también me parece importante rescatarlo, porque a veces esperamos demasiado del Estado, de los políticos, y claro, si todo se hace cuesta arriba, tampoco es lo ideal. Pero, y si hay una ausencia del Estado en el territorio, tampoco es lo ideal. Ahora, yo creo también en la sociedad civil, en los grupos de vecinos y de gente que dice, vamos a lograr esto, vamos a mantener esta plaza, vamos a pintar este liceo, que son cosas que en otros países suceden y que acá tenemos quizá mucho la actitud de esperar que vengan las cosas de arriba, ¿no? Que los políticos te lo resuelvan, cuando en realidad debería ser en equipo, pero también me parece que las iniciativas como la tuya deberían multiplicarse mucho más, sobre todo a nivel comunitario, barrial, en los centros educativos, en otro tipo de acciones que hagan que también todos nos comprometamos, porque también hay mucha gente que está, como como el famoso dicho italiano, ¿no? Piove, governo, ladro. Sí. Llueve, el gobierno es un ladrón, tiene la culpa. Y a veces, bueno, también implica que los movimientos civiles, sociales... Pero todos cometemos un poco ese pecado, ¿no? Sí, cuando, por ejemplo, le pedimos que la educación resuelva todos los problemas que tiene la sociedad de hoy. Estamos también siendo un poco deshonestos, porque creemos que de allí va a venir la solución a nuestros problemas. Y que nuestra función educativa como padres y miembros de una familia, como si no la tuviéramos que ejercer. Todo se lo tiramos a la maestra, a la escuela, al profesor, cuando el problema general, los problemas sociales son mucho más complejos que lo que pueda resolver la maestra o la escuela. La educación comienza en casa. Claro. Yo crié 7 hijos. Y se criaron en un asentamiento y son buenas personas. Claro. Fueron criados con valores que hoy por hoy no existen, no están viéndote que latentes. Además hacías lo que hacías, que estabas luchando por tu comunidad. Y ellos fueron criados con valores y solidarios. Si había un pedazo de pan y había que compartirlo, bueno, comemos menos y se comparte.
Yo trabajé siempre de empleada doméstica y me daban ropa y yo, lógico, sacaban mis hijos, pero ellos me tenían que hacer un cambio. Yo les doy por ustedes, me dan lo que no van a usar, porque toda esa ropa no se van a poner. Entonces esa ropa que ellos me daban, se la damos a otro que necesitaba. Y eso se ha perdido. Entonces, a ver, no se pretende que el gobierno nos dé, pero tenemos que ir hacia el gobierno porque el gobierno tiene que darnos lo que necesitamos. Claro. Porque si no... Esto decíamos hace un ratito, esto del descrédito del sistema político, ¿no? Hay encuestas que aparecen 2x3 que miden, digamos, cuál es el humor de la ciudadanía con respecto a determinadas instituciones. Lamentablemente, siempre el sistema político está por allá abajo. Imagino que entonces es un desafío ingresar, yo qué sé, vos venís de la academia, vos venís del periodismo, increíblemente la academia y el periodismo están bastante mejor conceptados que el sistema político. Entonces, es dar un paso hacia el abismo, ¿no? Hacia un lugar donde me van a mirar mal, donde me van a, no importa lo que haga, me van a mirar con cierta desconfianza. Sí, una de las cosas que a mí me dijeron, una persona en particular, que no importa quién, qué necesidad, ¿no? Sí, típico, ¿no? Qué necesidad, pero yo creo que lo importante acá es estar comprometido con el proyecto, ¿no? O sea, Mónica, Pelusa y yo estamos comprometidos con el proyecto, eso se nota, y de alguna manera remar y dar para adelante, ¿no? Esa es un poco la idea. Después, lo que venga después van a ser votos, si son pocos, si son muchos, y bueno, nosotros tenemos fe, tenemos esperanza de que va a ser una buena votación, pero más allá de eso, es la gente la que termina eligiendo, ¿tá? Y votos no son tweets, votos no son ventas de libros, votos es otra cosa. Claro. Nos metemos en un mundo que es diferente. Porque uno puede decir, bueno, mira, tenés tantos seguidores, tenés tantos votos, no. ¿Vendiste tantos libros? No. Esto es otra cosa. Y acá nos están conociendo en la cancha. Mónica, eso del paso y de decir, bueno, yo estoy cómoda donde estoy. Y bueno, justamente, a mí estar muy cómoda me aburre. Pero además no estaba tan cómoda. En el periodismo, a cierta edad, ya empezás a ser demasiado grande. Ahora surgió además una generación espectacular de un grupo de gente que tiene 30 y pocos años, que además encara a los medios de comunicación como se debe encarar hoy, que es con cabeza de que todo es multimedia, que tienen que tener una determinada rapidez para manejarse en algunas cosas. En realidad, en eso yo me sentía que quizá era obsoleta, que tengo experiencia dentro de lo que serían los contenidos pero no me vienen a pedir mucho, porque hay gente que también lee y se informa y se entera y ha estudiado mucho más. Entonces, me parece que... pero igual uno no se queda obsoleto. Hay una experiencia, ¿no? Sí, pero... Lo estoy diciendo... no se queda pero, obsoleto. No, en el sentido de, viste que eso es una vivencia personal. Podés tener, mira a Cristina Morán, claro. Es una actriz que se transformó en actriz, tiene 3 obras de teatro, es maravillosa, está en todos lados, en el mundo de la cultura. Y cuando tenía 50 la sacaron de donde estaba porque era vieja para la tele. Hoy por suerte ese concepto está bastante más relativizado, pero aún así... no estaba cómoda en ningún lugar, digamos, como aporte, no sentía que estaba aportando. En cambio, en política, por suerte, a los 50 sos muy joven. Claro. Estás empezando la carrera. No, pero no solo por eso, sino porque creo que tengo la experiencia, sobre todo, de lo que fue el proceso de reconquista de la democracia. Ahí empecé como periodista, trabajé en casi todos los sucesos principales. Vi lo que eso costó, conozco a la clase política, a los dirigentes políticos desde ese momento hasta el día de hoy, los conozco bien. No me es un terreno ajeno, donde me sienta que soy de otro pozo, aunque no hice periodismo político en los últimos 20 años, pero era ciudadana y me parece que puedo aportar una visión, sobre todo además en ampliar un canal de comunicación con la ciudadanía. Muchas veces, como decían ustedes, uno ve que hay un lenguaje distinto entre ellos que están metidos aparte en esos micromundos que son el Palacio Legislativo, la Casa de Gobierno, y nosotros que hemos sido durante muchísimos años y seguimos siendo los periodistas como una interlocución entre la gente y ellos.
¿no? Sí. Ese trabajo de puenteo me parece que puede ser un aporte. A veces tienen hasta, uno escucha y me da la sensación de que además nos pasa a los periodistas cuando nos enfrentamos que hasta nos adaptamos a esa nomenclatura que tienen en algún caso. Sí. Pero bueno, es un problema también nuestro. Sí. Antes de ir a la pausa y vamos a hablar de proyectos, de qué cosas quieren impulsar, cuáles son los desafíos que se han puesto personalmente más allá de formar parte de colectivos. ¿Qué prácticas de la vieja política o de la política más de los políticos tradicionales les gustaría ir desterrando de a poquito en su accionar, en su praxis cotidiana? No, a mí, de la vieja política, más como historiador, en realidad conozco bastante bien cómo ha sido todo el movimiento político a lo largo de la historia del Uruguay. El clientelismo, obviamente, desterrarlo completamente, porque el Uruguay forjó gran parte de su historia y su institucionalidad a través del clientelismo, de todas las maneras posibles. Sí. Desde la tarjetita, ¿no? Para el Borne. Claro, exacto, ¿no? El Borne, el clientelismo ni que hablar. Pero también ese tema porque lo que dice Borges a mí, en realidad me hace pensar, me hace reflexionar. No me cierro, me hace reflexionar, ¿no? Esa idea de la... Aristóteles decía que había dentro de las formas de gobierno puras e impuras, ¿no? Él decía que la democracia era una forma pura y la forma impura era la demagogia, ¿no? Y de alguna manera los políticos tienden muchas veces a la demagogia, a veces sin darse cuenta y a veces sí dándose cuenta, que es lo peor de todo. Entonces, de alguna manera, nunca prometer algo de que no se pueda cumplir. Y si no se pudo cumplir es por algunas razones que deben ser bien fundamentadas, ¿no? Pero eso y pasan todos los partidos. Sí, claro. Pasan todos los partidos. Nadie ¿no? se salva. Te vamos a dar una tarjeta que vas a sacar medicamentos, vamos a ahorrar 900 millones de dólares, vamos a bajar 30% de la rapiña. Todos, ¿no? Entonces, eso para mí hay que desterrarlo. ¿Pelusa? Y bueno, pienso que hay que trabajar más en territorio, ir hacia los lugares que necesitamos, no solo en el territorio, en la educación, en la seguridad. Los proyectos detrás de un escritorio no salen bien. No. Porque no se convive, no sabés lo que pasa. Es lo que vos sentís, lo que dice el periodista, lo que dice la vecina, lo que te dice tu mamá. Pero vos no vas al lugar y convivís algo para después decir, bueno, no, es distinto lo que debemos hacer. Pienso que hay que hacer más convivencia, construir un país mejor, pero entre todos. Claro. Con los políticos y con los ciudadanos. Ayer veía, viene a cuento de esto que está diciendo Pelusa, ¿no? El periodista Slotoviazna, argentino, decidió vengo hablando de la pobreza y de la emergencia sanitaria hace 20 días, decía él. No he hablado con una persona que esté en esa situación. Y ayer se fue a la Villa 31, es una villa muy conocida de la provincia de Buenos Aires, hizo el programa de noche desde ahí y convivió con las personas que fueron allí a comer esa noche, que, no sé, 400 personas, ya no lo recuerdo. Y entonces al terminar decía, la puta, yo no sabía lo que era el hambre. Venía teorizando hace 6 meses teorizando el asunto y hoy vi gente que vino a comer con hambre, ¿no? Esto que decía Pelusa de acercarse definitivamente a los problemas de la gente. ¿Qué práctica hay que desterrar? Mirá, por supuesto que coincido con lo que dijo Leo y Pelusa, pero quisiera agregar algo nuevo que observo, por supuesto, lo de la demagogia a veces hasta te da vergüenza ajena escuchar de la forma que hablan o cuando van a un local humilde en el interior y ponen una mesa para separar a la gente, ¿no? Yo para hablar corro las mesas y hago círculo, pero también me cuestiono si eso no es demagogia, si no es que me quiero hacer la que soy parte de ahí. Claro. Pero estás siempre cuestionándote, pero bueno, por lo menos te lo cuestionas. Pero me parece que lo que tendríamos que ponerle a la clase política uruguaya hoy es un chip modernizador. O sea, hay mucho de una visión de promedio de señores de 50 y pico a 70, 70 y pico de años de ver el mundo desde ahí y con poca poca atención e interés, señores, claro, con poco interés a mirar cómo es el mundo visto desde hoy, teniendo 25 años, que es completamente distinto del mundo hoy, del mundo hace 10 años, teniendo 25 años, y ni que hablar hace 20 ni 30.
está muy poco visto el tema de los desafíos de los trabajos del futuro, que son el año que viene. O sea, en el próximo lustro más de la mitad de los trabajos que existen hoy, sobre todo los no especializados, van a cambiar, van a ser otros. Y sobre eso hay que plantear soluciones. Y sobre los desafíos que están planteando las redes. Ahora, por ejemplo, se hacen leyes hablando de la televisión, por ejemplo, en los medios, ¿no? De la televisión, como si fuera el único medio posible, ¿no? Cuando están todos los medios digitales, las plataformas. Son todas las cuestiones tecnológicas, los planteos, por ejemplo, los grandes dilemas éticos que nos está planteando hoy la biotecnología. Hay un montón de desafíos que parecería que están fuera del pensamiento y de los proyectos y de la forma de manejarse de los dirigentes políticos. Entonces creo que esa es una de las cosas que desterraría también. El chip modernizador, eso hay que anotarlo. Es que hay que darle paso a los jóvenes. También. Tenemos que empezar a hacer los cambios para que los jóvenes empiecen a incurrir en política, en todo. Porque igual ellos... esto yo, Pelusa, lo vengo escuchando desde que yo era joven. Sí, pero... Y no ha pasado, no a pasa. Ha habido un cambio igual. Sí, de generación, de alguna manera ha habido un cambio. Pero tiene que haber mucho más. Salvo un carcamán que anda en la vuelta, la mayoría... Bueno, la experiencia de las mujeres en la que trabajo hace 30 años ha sido... Sí. Tenés que meter el codo porque nadie se va a correr para dejarte pasar. Hacemos una pausa y ya venimos. Hablamos de proyectos, de cosas que se van a impulsar, en el marco de sus colectividades políticas. Ya venimos. Hablábamos de esto que recién decíamos, ¿no? De desterrar algunas prácticas políticas y desterrar también algunos discursos que, Mónica lo decía, están como muy a la orden del día, ¿no? Bueno, los políticos son todos iguales, no les gusta laburar, están ahí por el sillón y para acomodar gente, no les importa nada más que su pequeño espacio de poder. Esto hay que desterrarlo también, ¿no? Y hay que hay que intentar contarle a la gente que laburan. Sí, claro. Nos puede gustar o no lo que piensan y lo que hacen, pero laburan. No solo que laburan, sino que, bueno, mucha gente tiene ideas muy erradas de además lo que gana un legislador. Hay muchas ideas muy locas. Recordemos que Tabaré Vázquez en su primera presidencia dejó un sueldo mucho más grande que el de presidente para ser presidente, por ejemplo. Sí. Pero también el tema de no hacer nada y se empieza a generar esa idea que empieza a fisurar de alguna manera en determinadas partes la democracia y obviamente le abre el camino a determinados personajes, que puede ser en Brasil Bolsonaro, que en realidad puede ser un tipo como Macri también, un hombre como Macri que vende la nada, revolución de la alegría, somos alegres, está todo bien, y terminaron como terminaron, o un Cartes, o un Marito Abdo ahora, o sea, son... Bueno, no es solo la de la derecha, también a Chávez se le dio pie desde ese lugar, ¿no? Para incursionar en gobiernos que fueron siendo crecientemente autoritarios y muy demagógicos. Dictatoriales, sí, también, sí, por también supuesto, porque claro. La clase política venezolana se pasó de rosca con la corrupción y con el desinterés en su trabajo, digamos, quizá igual que lo que pasó en Brasil con el gobierno que le dio pie a Bolsonaro. O sea, hay de todo en todas partes, me parece a mí. Pero en definitiva lo que dice Leo, termina fisurando algunas de las bases sólidas de la democracia, ¿no? Claro. Y se abren puertas, no importa en qué sentido, pero se abren puertas. Sí, yo estoy de acuerdo que Nicolás Maduro es un dictador, Venezuela es una dictadura, eso no hay ningún tipo de duda. Pero lo que ha habido últimamente en crecimiento es un crecimiento de determinados sectores de derecha, conservadores, ¿no? Que han ido minando de alguna forma el sistema y se han ido conectando, ¿no? Bolsonaro y su relación con Manini, ¿no? Manini va a la Asunción, Manini ahora lo va a visitar, hay cosas atrás muy extrañas, como una reunión que hubo en el Congo entre el Master Commander brasilero, 2 veces Master Commander brasilero, mano derecha de Bolsonaro con un general muy aliado a Manini, en aquel momento comandante en jefe. Manini trabajó con este hombre, Vilas Boas. Vilas Boas, exactamente. Trabajaron, fue su superior, jerárquico, entonces, digamos. Ahí vos encontrás un montón de cosas que... ¿Los preocupa?
la emergencia de esta figura en Uruguay y ese piso que parece estar en el entorno del 8 o 10%? A mí me parece un peligro para la democracia, pero un peligro en serio. No una cosa declarativa y poética porque ahora estamos en campaña electoral. Creo que una persona sin ninguna convicción democrática, que ha, bueno, ¿Sin ninguna convicción democrática? Sin convicción democrática. Él ha dicho cosas como esta, en esta reciente entrevista que se emitió el otro día, la que le hizo Facundo Ponce. Dijo, yo no podría estar en un cargo, ¿cómo es que dijo? Que hay un cargo en el que él no podría estar porque él no está para obedecer órdenes de nadie. Y uno dice, mira, pero te estás sometiendo a la votación, vas a ir a un parlamento, vas a tener que hacer... integrás un partido político donde se supone que hay una convención que te va a dar un mandato. Mirá que yo no obedezco órdenes de nadie. Una persona que además construyó una carrera política desde un lugar de general. Yo he escuchado muchos militantes de Manini en el interior de Cabildo Abierto que dicen yo voto a mi general y hago una organización con una cabeza muy militar. Realmente a mí me preocupa muchísimo. No, pero la ascensión, de alguna manera, de la carrera política de Manini es muy parecida a la de Bolsonaro. Por eso digo que esas cosas, a los colegas periodistas... La de Manini es peor todavía, más allá de que a Bolsonaro lo deploro con toda mi alma, me parece lo peor que puede suceder en la política en un país y en América Latina en particular. Ahora, lo de Manini fue construido desde la comandancia en jefe del ejército. Desde allí, el tipo desde el momento en que el presidente le pone un arresto, empieza a construir él dice que había un partido político que estaba pronto. El día que a él lo destituyen, a los poquitos días, él se integra a ese partido que se lo estaban preparando, lo estaba esperando. Pero lean la historia de Bolsonaro, es algo similar. Es algo similar, es ir en contra de alguna manera del poder, defendiendo a la tropa, ¿no? Y generarse, pero y generar lástima. Desde una banca de diputados. Esto era administrando las armas de todo el país. Capitán. Claro, pero no estamos hablando de comandante en jefe del ejército. Recuerdo una nota de búsqueda en la que publica que inclusive se llegaron a contratar estudios de opinión pública, siendo comandante en jefe del ejército, que midiera cuál era la percepción de la gente sobre él. Y era una percepción sobre él y sobre las Fuerzas Armadas. Pero fíjate vos una cosa, me meto un poquito en terreno histórico cortito. Sí. Fíjate vos que hace 100 años, cuando el vallismo venía con un empuje muy fuerte, lo que Real de Azúa llamaba el impulso, se le pusieron frenos conservadores, internos y externos, internos dentro del Partido Colorado y externos del Partido Colorado. Y fíjate vos que esos frenos tienen como momento culmine el Alto de Viera, ¿no? Sí. El Alto que dice hay que hacer un alto en las reformas, el Partido Colorado no es socialista ni va camino al socialismo, etcétera, ¿no? ¿Y quiénes estaban detrás del freno? ¿Estaba el vierismo? Sí. Estaba los riveristas, que eran de Manini Ríos. Claro. Sí, y estaban los herreristas de Luis Alberto Herrera, Cuquito. Bueno, uno no tiene que pagar tributo a sus antepasados. Ahora, en este caso, me parece que se paga divino. Hay una línea histórica que se paga divino. Claro. Y además creo que junta el ruralismo, el viejo espíritu del ruralismo, con esa derecha que ve el militarismo como una cosa que va a poner orden. Yo creo que el fenómeno Manini es un fenómeno Bolsonaro muy a la uruguaya, muy uruguayizado en este sentido, porque el discurso es mucho más suave, adaptado al Uruguay, porque dice cosas que a los uruguayos nos gusta escuchar, por ejemplo, criticar a los políticos, cuando estamos hablando de alguien que construyó su carrera desde haciendo política, está haciendo política de la peor, pero haciendo política, diciendo que critica la política, pero además lo hizo utilizando los fondos públicos, porque estaba cobrando un sueldo de comandante en jefe cuando construyó su candidatura. O sea, no importa, pero parece que al uruguayo, a algunas personas, por suerte, no al uruguayo, está calando ese discurso de que va a poner orden en el caos, cosa que además está molestando mucho a los mandos policiales. Bueno, quiere decir que los militares son los que vienen a poner orden en el caos. El día que vinieron a poner orden en el caos en este país caímos todos, no solamente los delincuentes y todo lo demás. Eso es algo que hay que recordarle a los jóvenes, ¿no? ¿Te preocupa esto de estas figuras políticas que emergen allí, que tienen este discurso del que venimos hablando? Sí, me preocupa muchísimo, porque fíjate que el de abajo va a ser el más perjudicado.
porque ellos en plena dictadura se metían en nuestras casas, nos revolvían todo, nos tiraban todo, golpeaban hombres y mujeres, se llevaban a los hombres, así no tuvieran ni antecedente, trabajaran, a ellos se le antojaban y se los llevaban. Entonces, ¿qué queremos eso para nuestros jóvenes? Que no puedan salir y que aparezca una bala y nadie fue. O te dicen, sí, y no, lo corrimos porque había robado y de repente no llevaba nada robado. Eso ha pasado en Brasil. Sí, sí. Entonces, a ver, ¿cómo no me va a preocupar esto? Me preocupa muchísimo. Yo tengo hijos y nietos, tengo vecinos, tengo conocidos, tengo jóvenes todo el tiempo. ¿Qué le damos a los jóvenes? Ahora, yo converso mucho con los jóvenes, eso mismo. La democracia se tiene que hacer algunas preguntas, ¿no? Porque ciertamente uno podría decir que Bolsonaro llega al poder a partir de un proceso democrático, que se va de a poco descubriendo que no lo fue tanto. En realidad estamos notoriamente ante algunas debilidades institucionales, una democracia de baja intensidad notoriamente, pero además con, por ejemplo, hace unas horas Temer reconociendo que lo que ocurrió con Dilma Rousseff fue un golpe, lo dijo Temer, sí, o sea que él fue un presidente de facto. Sergio Moro, que termina siendo ministro de Justicia. ¿Qué quiero decir? Pero de todas maneras la democracia se tiene que hacer preguntas, porque está fallando en algún sentido. La democracia uruguaya, si bien tiene algunas fortalezas, bueno, ha dejado generar también este proceso de cabildo abierto, ¿no? Algo tenemos que pensar. Yo las preguntas me las haría de más atrás también, porque esta indignación de la gente que votó a Bolsonaro viene porque estaban saliendo de un proceso de corrupción, que eso no fue mentira. Que lo de Dilma y Temer es más discutible y la imparcialidad de la justicia es más discutible. Ahora, y también hay otra realidad, y es que los verdaderos centros de poder en Brasil son el empresariado de San Pablo, los militares que mandan mucho y nunca dejaron de mandar, y básicamente y bueno, no se corrió, ¿no? y lo que sería la clase diplomática, bueno, el tema es que esos poderes estuvieron cómodos en su momento con los gobiernos de izquierda y después dejaron de estar cómodos, pero hubo un proceso de corrupción generalizado que realmente desilusionó a mucha gente de izquierda que veía en Lula una liberación, un montón de cosas, de un montón de injusticias y desigualdades terribles que pasaron en Brasil y que siguen pasando, porque eso lamentablemente no se modificó sustancialmente en los gobiernos de izquierda. Y además los niveles de corrupción, digamos, esto es algo que sabemos que es así, se derramó al resto de América Latina, cayó un montón de gente que estaba involucrada, y la bronca de la gente fue reaccionar hacia la otra punta y traer a Bolsonaro, que es una solución más deplorable todavía. Sí. Entonces, claro que nos tenemos que hacer preguntas como democracia. Eso estamos hablando de Brasil o Argentina, ¿no? Uruguay no tiene ese problema de corrupción endémico. No. Sin embargo, hubo casos puntuales, claro, sí, pero supuesto. También es verdad que no hay posibilidades de que un Bolsonaro vaya a ganar acá. Me parece que la situación es distinta también por eso, ¿no? Porque no hubo lo que pasó en Brasil, que fue Claro, hay más dinero. Yo no creo que porque haya más dinero sea más corrupto, y porque haya menos, porque uno con 10 pesos puede ser corrupto. Es una cuestión de escala. Paraguay ha demostrado que no. Claro, que no hay que tener mucha plata para... Pero creo que tenemos que cuestionarnos todo. Porque a su vez, lo de Lula también vino porque había un descreimiento en la clase política anterior, como lo de Chávez. Pero a todo esto podemos terminar, de alguna manera, preguntándonos cuánto le puede costar a la oposición, queriendo ganar, de alguna forma, transar o no transar con cabildo abierto. Claro. Sí, ahí hay un dilema. Claro. Ahí hay un dilema. Nosotros no tenemos ningún dilema, lo tenemos claro. Mi partido, el Partido Independiente, dijo que con un gobierno con Manini no va a participar. Sí le interesa estar en un proyecto de cambio que mantenga algunas conquistas importantes que se obtuvieron en estos gobiernos, porque tampoco hay que ser necio y decir todo lo estuvo mal, no es verdad.
los 3 gobiernos de enfrente no hicieron todos desastres 100% y no se ganan elecciones diciendo eso porque no es real y no es creíble. Y sí hubo logros y sobre todo en políticas sociales que hay que mejorar, hay que replantearlas, pero sí los hubo. Ahora tampoco quiere decir tragarse cualquier sapo. ¿No? No con cabildo abierto. No. Pelusa, ¿qué te preocupa de acá para adelante en los próximos 5 años? ¿Qué cosas hay que resolver rápidamente? Si vos dijeras, en esto quiero trabajar. Y la seguridad, la educación, la convivencia y el cambio generacional. Apoyar a los jóvenes para que impulsen sus cambios. Ha cambiado, antes usábamos los libros, ahora está la tecnología. Nadie mejor que los jóvenes saben usar la tecnología. O sea que tenemos que hacer cambios y bastantes, ¿no? Llegar a la gente, ir hacia la gente, acercarse, hacer un gobierno más participativo, más... Lo primero que me dijiste fue la seguridad. Sí. Ese es un tema que está en el top de las preocupaciones de todos los ciudadanos, en todos los sectores. Exacto, pero la seguridad, siempre se habla de la seguridad porque le roban al empresario, al panadero, al carnicero. Pero no se hablan de la mujer, la limpiadora, el de la construcción, el que sale con un carro de mano, que estamos en la parada o en la esquina si nos arrebatan, así sean 20 pesos, pero tiene el mismo valor que tiene el empresario y que tienen todos los demás. Entonces eso me preocupa la gente de abajo que también está sufriendo inseguridad y que no se ocupan de ellos. La seguridad vos también nombraste, Leo. Sí, pero primero que nada la educación, porque además es mi palo, ¿no? La educación creo que es uno de los grandes debes de estos gobiernos progresistas. Creo que hay que hacer una reforma educativa, estamos todos de acuerdo. En realidad voy a decir una cosa de perogrullo, ¿no? La educación debe ser una política de Estado. Eso lo podemos decir todo y suena demagogia también. Hasta ahora no ha sido posible. No ha sucedido, pero qué lindo sería. Qué lindo sería. La educación, sin duda, me interesa mucho, en realidad en los grupos de trabajo que tenemos, en el caso de Canelones, con la lista 49, es el tema de la vivienda. La vivienda es un tema para nosotros fundamental, porque claramente, en realidad tenemos un énfasis muy fuerte en el cooperativismo, y hay que hincarle el diente a un montón de cosas. No quiero entrar a cosas muy particulares, claro, sobre cambiar las deudas. No, se nos fue el tiempo, increíblemente no hablamos de propuestas. En UI, de UR, bueno, está. Entonces, educación, vivienda, trabajo. Y me interesa mucho lo que dijo Mónica, el tema del trabajo, el futuro. El tema de, vamos a tratar de, como decía Mónica, cuando se hace una ley de medios se piensa solo en la tele y hay otros medios, lo mismo pasa con el tema del trabajo. Claro. El teletrabajo, hay muchas formas de trabajo que no estamos explotando y Uruguay es un país muy particular en el cual se puede generar un lindo clúster, como dicen, de trabajo, de teletrabajo, y la seguridad sin duda la seguridad, sin duda. Un énfasis y nos vamos. Sí, me interesan mucho los temas de salud y en particular salud mental. Creo que es un debe, creo que el sistema nacional integrado ha sido un buen sistema, que tiene muchas cosas a mejorar, pero que ha sido bueno. La ley de salud mental está aprobada, no está reglamentada, pero como en el caso de Pelusa, para que la ley también se apruebe, porque a veces ese tipo de leyes integrales son expresiones de deseo, se necesita alguien que lleve el motorcito. No voy a ser yo la que le ponga el motorcito, pero por lo menos que ayude a aprenderlo, a tirar de la piola para aprenderlo, porque me parece que la salud mental es una dimensión de la salud que ha sido un tanto menospreciada por el sistema en general, y me parece muy importante. Somos un país de suicidas y de depresivos, y sobre eso hay que trabajar. Gracias a los tres por habernos acompañado, de verdad un gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Señores, con ustedes nos reencontramos el próximo viernes aquí en Televisión Nacional. Que tengan una buena noche.